Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de literatura. En esta ocasión, en nuestra sesión número 3, estaremos reflexionando en torno al efecto estético de la literatura. Bien chicos, comencemos la revisión de su apunte número 2. Si ustedes recuerdan, tenían que completar una tabla a partir de un documento que les compartí que se llama lector y texto. Había varios subrayados que ustedes aprovecharon para llenar la primera columna. Sin embargo, existieron imprecisiones en el llenado de la segunda columna, ya que aquí no había que rescatar elementos del texto, sino con base en el análisis de cada uno de los puntos de la columna, ustedes tenían que deducir que no es literatura, es decir, lo que se aparte de esto ya se aleja de lo que es la literatura. Observemos. La literatura es un conjunto de obras dignas de aprecio. Si yo quiero determinar con base en esta definición qué no es literatura, puedo decir que literatura no es cualquier texto, por ejemplo, una noticia, un recado, un ensayo o un tuit. Para ser parte de la literatura necesita ser una obra digna de aprecio artístico. ¿Por qué una obra va a ser digna de aprecio artístico? Vamos a ver si ahorita lo podemos encontrar en las otras definiciones. Literatura es transformar la realidad. El autor se convierte en artífice de un nuevo mundo. Entonces, ¿por qué es digna de aprecio? Porque hay un autor que está prácticamente creando de manera artística un nuevo mundo, y entonces es por eso que es digna de aprecio. De igual manera, quizá no sea digno de aprecio mi mundo, y entonces por eso la literatura no es mi mundo. Por supuesto que en algún momento puedo compartir o puedo convertir mi mundo en literatura, sí, solamente que yo tenga un manejo artificioso y digno de aprecio. Entonces ahí sí yo estaré formando parte de la literatura, pero en general cuando yo expreso lo que es mi mundo como soy, eso no es parte de la literatura, ya que no es digno de un aprecio artístico. También la literatura es un seno gigantesco de lectores y escritores que se unen mediante la imaginación. De esta manera, el punto con el que conectamos con gran parte de la literatura es a partir de la imaginación. Por tanto, yo puedo decir que la literatura no es la realidad que observamos cotidianamente. También la literatura es recrear a partir del libro una pregunta constante que exige respuestas. De esta manera, yo puedo decir que literatura no es un libro de finanzas o de superación personal, porque no está ahí la imaginación, ahí tampoco hay una representación en donde el autor haya creado un mundo o haya transformado la realidad de manera artificiosa, y tampoco en el libro de finanzas o de superación personal es una obra que sea digna de aprecio artístico. Tal vez sea una obra diseñada para justamente crecer emocionalmente, pero no estaría tan de acuerdo, o para tener algunos consejos de cómo manejar nuestro dinero. Sin embargo, esos objetivos no están acorde con lo que plantea la literatura. Y por último, podemos decir que la literatura es una experiencia que requiere recursos, saberes técnicos, costumbres y hábitos. En nuestra asignatura creo que estaremos viendo estos elementos. ¿Qué recursos necesitas para que tú puedas conectar con la obra literaria a partir de la imaginación? ¿Qué recursos y saberes necesitas para que tú puedas hacer una serie de preguntas y respuestas constantes a partir de lo que estás leyendo? ¿Qué costumbres te pueden conectar con la imaginación y qué hábitos necesitas crear para que tú puedas apreciar la obra literaria? De esta manera, literatura no es leer y olvidar, porque quizá lo importante de la literatura es esa huella que permanece en nosotros, que el autor intentó transferir a partir del manejo del lenguaje, del manejo de la estructura, de los personajes, de las palabras, etc. Parte del apunte también consistía en elaborar una definición de lo que es literatura. Ustedes debían retomar algunos elementos o palabras que aparecían en la primera columna, donde rescataron frases o elementos del texto, y a partir de ello hacer una pequeña definición. La que yo les presento no quiere decir que sea la más válida ni la más funcional, es solamente una que elaboré para ilustrar el ejercicio.
Podemos decir que la literatura es un conjunto de obras dignas de aprecio, en las cuales somos testigos del artificio del autor. En pocas palabras, es una invitación al juego de preguntas y respuestas que el lector acepta frente al libro. Vamos a ver esto representado con la lectura que tú hiciste de Carta a un zapatero que hizo o reparó mal unos zapatos. El primer tema que tenemos que revisar en el curso es la diferencia o las particularidades que tienen los conceptos de literatura y literariedad. Ya hemos definido lo que es literatura, ya vimos algunas pistas. Ahora entremos a conocer el concepto de literariedad, que todo lo que hagamos en el texto va a ser la literariedad, esa invitación al juego de preguntas y respuestas que el lector acepta frente al texto. Para saber que estamos frente a un texto literario, lo que nosotros realizamos es conocer algunas marcas o características del texto literario para evaluar si es una obra digna de aprecio. La literariedad puede ser definida como el estatus literario de una obra. Para saber el estatus literario, nosotros revisamos características como originalidad, la voluntad artística, el lenguaje connotativo, el mundo de ficción que crea el autor y también apelamos a descubrir el sentido que tiene el texto. De esta manera, cuando pensamos en originalidad, recurrimos a evaluar el lenguaje literario, que de alguna manera es inédito, extraño y original. Esto lo recordarás cuando estabas leyendo el texto de Juan José Arriola. La manera en que él redacta la carta nos da cuenta de un lenguaje que es original, que nos sorprende y que nos da curiosidad por seguir leyendo el texto. Por supuesto que también notamos una voluntad artística. La voluntad artística es la capacidad o la habilidad que imprime el autor a su texto para concebirlo como un arte. Es el artificio que tiene el autor para que su obra pueda ser apreciada. Y es apreciada porque tiene una finalidad estética, es decir, hay un efecto en el lector. Cuando el lector empieza a tener contacto con este texto, se da cuenta que hay una transmisión de percepciones, de sentidos, de reflexiones que conectan con la realidad o que por lo menos lo sumergen en el mundo de ficción que está proponiendo el autor. También nos damos cuenta que el texto literario tiene un lenguaje no solamente inédito, extraño y original, sino también connotativo. Lo connotativo quiere decir que una palabra, que un párrafo, que un texto puede tener múltiples significados. Esa multiplicidad de lecturas que le podemos dar a la obra literaria va a darle un carácter de plurisignificativa. Entonces, de acuerdo con nuestros conocimientos, de acuerdo con nuestra capacidad o habilidades para lectura, nosotros vamos a poder conectarnos con esta finalidad estética, vamos a poder reconocer la voluntad artística que le imprimió el autor, vamos a quedar presa de ese mundo de ficción y por supuesto también vamos a tratar de construir un sentido o preguntarnos por el sentido del texto mediante este juego de preguntas y respuestas que el lector debe de estar construyendo conforme está leyendo. Por supuesto que también la literariedad es tener conciencia de que el mundo o el artificio que crea el autor es un mundo de ficción. Es este mundo propio que lo construye a partir de el manejo del lenguaje, que es un mundo que puede tener varias lecturas y que por supuesto nos conecta con ese efecto estético que tiene la obra literaria. Pero lo más importante es que nosotros aprendamos a mirar los textos literarios a partir de preguntarnos por el sentido del texto. Esto es, hacernos la pregunta de ¿qué quiere decir un texto? Y cuando estamos haciendo esa pregunta, entonces vamos a analizar los textos, a ver, no solamente por lo que está pasando en el texto, sino cómo se está contando el texto. Con lo que está contando el autor, ¿qué mensaje quiere transmitir? Si ya revisaste, ya hice el comentario de las opiniones que ustedes estuvieron elaborando y justamente en la opinión yo estoy cuestionando cuál es el sentido del texto. El zapato es una metáfora de la existencia del ser humano que piensa que debe de ser remendado y que los otros son los responsables de la existencia, o es uno el que debe de aprender a trabajar consigo mismo para darle brillo a su caminar
reflexionar en la vida. Quizá ahí podría haber un sentido de ese texto. Podrían haber más, pero eso tiene que ver con las múltiples lecturas que hagamos del texto. Entonces, a partir de ahora será muy importante que aprendamos a mirar a la literatura como este juego de preguntas y respuestas que ustedes como lectores tendrán que hacer frente al texto literario. ¿Para qué? Para admirar o para preguntarse por la originalidad del texto, la voluntad artística que el autor está demostrando, lo connotativo que puede aparecer en la obra literaria, quedar sumidos en el mundo de ficción y cuestionarse este mundo que está generando el autor, qué es lo que quiere decir a partir de ese mundo que ha construido, para que podamos llegar al sentido de los textos. Revisemos las características y estructura del apunte número 3. Recuerda que debes de enviarlo con los datos de identificación, el título, el objetivo y las instrucciones. También es importante que verifiques en Classroom la fecha de entrega. En esta ocasión trabajaremos con las marcas de literariedad en aforismos, haikus y versos de acción poética. El objetivo será identificar algunas marcas de literariedad. Ya vimos lo que son la literariedad a partir de evaluar la originalidad, la voluntad artística, el mundo de ficción, el sentido o lo connotativo que puede haber en el texto literario. En este caso lo harás en aforismos, haikus y versos del movimiento acción poética, mediante la lectura y el análisis para que el estudiante experimente el efecto estético de la literatura. Vamos a poder ver si el texto te dice algo, si puedes percibir algo, qué tanto puedes percibir y qué tanto puedes reflexionar a partir del aforismo, el haiku y lo que propone acción poética. Para ello es necesario que copies en tu cuaderno el mapa semántico de literariedad, el que expuse hace algunos instantes. Transcribe o imprime la hoja de trabajo del apunte número 3. Te la voy a presentar a continuación y aparecerá también en Classroom. Y también te pido que leas con atención las indicaciones de cada apartado y contestes en los espacios señalados. Hemos llegado a la finalización de nuestro video. Espero hayas entendido la diferencia entre literatura y literariedad y sobre todo cuando realices el ejercicio sugerido puedas experimentar el efecto estético de la literatura, que algo conecte contigo, conecte con tu realidad, con una experiencia, con un sueño y que puedas ver cómo el autor trabajó con maestría el lenguaje y que cualquier texto literario puede tener múltiples lecturas. Sin embargo, es muy importante que nos cuestionemos cuál es el mensaje o el sentido que trata de transmitir. Carga tus actividades en tiempo y forma para que puedas tener asistencia y nos estamos encontrando en la siguiente sesión. Hasta luego.